estas iniciativas son muy importantes con el fin de que nosotros entremos en contacto directo, que eso es significativo. Entonces eso lo hemos aprendido en el caso del volcán Tungurahua, es una lección que nos ha dejado. Ok, entonces voy a hablar de varios temas que espero que nos ayuden a entender mejor cuáles son las amenazas del volcán Cotopaxi, ¿sí? Estos son los tres temas principales que voy a tocar, ¿eh? Primero, ¿por qué nos preocupa el Cotopaxi? Después voy a hablarles sobre qué es la evaluación de la amenaza volcánica y la gestión del riesgo. La evaluación de la amenaza volcánica es nuestro deber como Instituto Geofísico, y la gestión del riesgo es algo en lo que todos estamos involucrados. Espero que ustedes sean conscientes también de cuál va a ser su rol, o cuál es en realidad su rol actual en caso de que se presenten las amenazas del volcán. Y por último voy a hacer la presentación rápida de un ejemplo de un sistema de alerta temprana, ¿sí?, que ha funcionado muy bien en el volcán Tungurahua y que nosotros estamos convencidos de que pueden ser aplicadas también al caso del volcán Cotopaxi. Ok, entonces, ¿por qué nos preocupa el volcán Cotopaxi? El Cotopaxi es un volcán potencialmente activo del Ecuador, ¿sí? Ha tenido innumerables, en eso quiero ser bien enfático, innumerables erupciones grandes y pequeñas de todos los tamaños a lo largo de su desarrollo, que se remonta a más de 500.000 años. Durante el periodo histórico del Ecuador, ¿sí?, o sea, es decir, únicamente los últimos 500 años de historia, han ocurrido 5 grandes episodios eruptivos registrados por la historia, ¿eh? Estoy hablando de grandes episodios eruptivos, pero además a lo largo de estos últimos 500 años han ocurrido muchas más erupciones de tamaño pequeño. El Cotopaxi no solo hace erupciones grandes, sino también, y es mucho más frecuente, las erupciones pequeñas. Entonces, tanto los estudios de la historia, ¿sí?, como los de la volcanología, nos indican que el Cotopaxi va a volver a erupcionar sin ninguna duda en el futuro. Y obviamente las preguntas que nos nacen de esto es las dos típicas: primero, ¿qué tan grande va a ser y cuándo va a ocurrir? Desde el año 1986, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional monitorea permanentemente la actividad del Cotopaxi utilizando diversos métodos e instrumentos de medida. Esto es un histograma, ¿sí?, un histograma en el que se muestra el número de sismos diarios registrados en el volcán Cotopaxi con nuestros instrumentos, ¿sí? Cada una de estas barritas representa un día y el número de sismos que ha ocurrido en ese día. Aquí nosotros podemos ver un nivel de base del volcán, ¿sí? Esto es el nivel típico del volcán que nosotros observábamos en años pasados, con tal vez algo menos de 20 sismos diarios ocurriendo en el volcán. Aquí estamos empezando desde el 1 de enero del año 98, ¿sí? Este pico de actividad que nosotros observamos aquí corresponde a la anomalía que se observó en el volcán de Cotopaxi en el año 2001-2002, ¿sí? Aquí vemos otros picos que han ocurrido en estos años y fíjense nuevamente, aquí estamos en el año 2015. Entonces, en estos últimos 20 años, ¿sí?, de registros sísmicos que tenemos, nunca hemos observado un nivel tan alto de actividad sísmica en el volcán. Este es otro tipo de información, son las medidas que realizamos nosotros de la gasificación del volcán, la cantidad de dióxido de azufre que emite. El dióxido de azufre es simplemente un gas que proviene del magma, ¿sí? Mientras más gas de este tipo sale, nos indica que probablemente hay nuevas acumulaciones de magma en el interior del volcán. Aquí unos ligeros incrementos y este incremento muy significativo a partir de abril de este año. Acompañado con estos incrementos significativos en la emisión de gases, nosotros también hemos visto a simple vista ahora que hay algo, la actividad fumarólica del Cotopaxi ha aumentado mucho, ¿sí? Estamos en un nivel que tal vez no se había visto en el Cotopaxi en varias décadas. Estos son indicios adicionales que, digamos, por el momento nos indican que el nivel de la anomalía no es tan preocupante, entre comillas, no tanto, porque la deformación, bueno, esto no les voy a explicar en detalle, pero simplemente estas tendencias que observamos aquí nos indican que no se observa por el momento una deformación del volcán, ¿sí? Algo que sea muy importante.
Y aquí esta es una fotografía hecha con un instrumento de medidas térmicas, una cámara térmica. Lo que nos indica la fotografía es que no ha habido cambios en la temperatura superficial del Cotopaxi, ¿sí? Lo que también es, digamos, un poco tranquilizador. Entonces, a partir de esta información, nosotros la interpretación que manejamos actualmente de estos datos es la siguiente, ¿sí? Consideramos que un volumen de magma ha empezado a llenar un reservorio profundo, ubicado tal vez a unos 4 o 5 kilómetros de profundidad por debajo del cráter, ¿sí? Desde inicios de abril del año 2015. Primera cosa. Segunda cosa, por el momento este volumen de magma se caracteriza por dos cosas principales. Pensamos que parece ser relativamente pequeño y en segundo lugar no está moviéndose por ahora hacia la superficie, ¿sí? Les dije, parece que está acumulándose en alguna zona profunda del volcán. Estas conclusiones llegamos a partir de las evidencias que tenemos de la actividad sísmica, la falta de deformación y la falta de cambios en la temperatura superficial del Cotopaxi. ¿Qué sucede si es que el Cotopaxi erupciona? Sí, estamos viendo, bueno, todo esto que les he presentado hasta ahora nos sugiere que el volcán parece que está reactivándose. Eso no necesariamente implica que vaya a erupcionar, ¿sí? Ya hemos visto en el pasado momentos en que el volcán se ha reactivado, ha subido la actividad sísmica, ha subido el nivel de emisión de gases, pero no ha terminado eso en una erupción. Estos son algunos de los, o mejor dicho, los principales fenómenos volcánicos que pueden ocurrir en caso de que el Cotopaxi entre en erupción. Algunos de estos también ocurren antes de que entre en erupción, por ejemplo los sismos volcánicos, esos son los que nos permiten hacer las estadísticas que les presenté antes, ¿sí? Los gases volcánicos igual, no estamos en erupción, pero ya los estamos viendo. Pero estos de aquí abajo, sí, son típicamente ya solo cuando el volcán ha empezado una erupción. Flujos de lava, caídas de ceniza y piroclastos, flujos piroclásticos, lahares y grandes deslizamientos volcánicos. Solo me voy a concentrar en estos tres, que son los que podrían potencialmente afectar a la ciudad de Latacunga en caso de que el Cotopaxi empiece una erupción. Los flujos piroclásticos no van a ocurrir hasta la ciudad de Latacunga, pero tenemos que entender muy bien qué son estos fenómenos, porque estos fenómenos, los flujos piroclásticos, están en el origen de los lahares. Y los lahares sí son fenómenos que podrían afectar a la ciudad de Latacunga. Las caídas de ceniza y piroclastos. Tal vez en el Ecuador ahora tenemos una experiencia bastante importante en entender qué es una caída de ceniza y piroclastos. Estos fenómenos, estas caídas de ceniza ocurren a partir de nubes o plumas de ceniza que se producen durante erupciones volcánicas explosivas. Esta es una erupción volcánica explosiva en el volcán Huagua Pichincha, año de 1999. Esta parte de aquí de esta nube es lo que nosotros conocemos como columna eruptiva, y esta parte alta es lo que se llama una nube eruptiva o una pluma eruptiva. ¿Sí? Así se ve una pluma eruptiva desde el espacio, ¿sí? Cuando está empezando a alejarse del volcán, transportada por el viento. Las columnas eruptivas pueden alcanzar alturas bien significativas, ¿sí? Desde pocos kilómetros o incluso a veces menos de 1 kilómetro de altura hasta 30 kilómetros de altura. Eso obviamente depende de qué tan energética sea la erupción. La dispersión de las nubes de ceniza está controlada por la dirección y por la altura de los vientos, ¿sí? Finalmente, el espesor de la capa de ceniza disminuye con la distancia desde el cráter o desde el centro de emisión, ¿sí? A mayor distancia, mientras más lejos nos encontremos del volcán, siempre la caída de ceniza será más pequeña. Estas son algunas de las consecuencias que tiene la caída de ceniza. Las caídas de ceniza, por lo general, no son fenómenos letales. La gran mayoría de nosotros, si es que nos cae ceniza encima, no vamos a morir, ya no nos va a pasar nada, tal vez solo nos vamos a ensuciar un poco. Pero, en cambio, las caídas de ceniza tienen importantes estragos en la economía y también un poco en la salud de las personas, ¿sí? Entonces, aquí vemos un agricultor en la zona del volcán Tungurahua. Ahí tiene mucha experiencia con lo que sucede con las caídas de ceniza. Esta es una fotografía del aeropuerto de Quito, el día siguiente de la erupción, de una de las erupciones del Huagua Pichincha.
No cayó en Quito más de 1 milímetro o 2 milímetros de espesor de ceniza, pero eso fue suficiente para cerrar todas las actividades de la ciudad, ¿sí? Estos son evidencias de caídas de ceniza que ha provocado el Cotopaxi. Creo que todos, o la gran mayoría de ustedes en algún momento que se fueron a Quito sobre la carretera han visto estos. Cada una de esas capas representa una erupción grande del Cotopaxi que ha producido caídas de ceniza, ¿sí? Algunas más o menos importantes, como esta grande de aquí, de color blanco, que tiene 1,5 metros de espesor. Es una erupción especialmente grande del volcán, pero otras más pequeñas, los espesores que se acumulan son de pocos centímetros. Las zonas de amenaza por caída de ceniza en el volcán Cotopaxi son esencialmente todas las que se encuentran hacia el occidente del volcán. Entonces, todas estas zonas que están marcadas aquí con esos colores rosados son zonas que tienen mayores probabilidades de ser afectadas por caída de ceniza en caso de que ocurran erupciones del volcán Cotopaxi. Repito, la cantidad de ceniza que caiga dependerá principalmente de la erupción, de qué tan fuerte sea. Esto también no hay que interpretarlo como que las zonas que están hacia el norte o hacia el sur del volcán no pueden ser afectadas por este fenómeno. Repito, depende de la dirección del viento, ¿sí? Si en el momento de una erupción del Cotopaxi el viento está soplando hacia el norte o hacia el sur, entonces obviamente las nubes de ceniza irán en esos sentidos y también ocurrirá caída de ceniza en esos sectores. Pero siempre lo más probable es hacia el occidente por la dirección dominante de los vientos en el Ecuador. ¿Qué son los flujos piroclásticos? Los flujos piroclásticos son avalanchas de rocas y ceniza que están muy calientes y que se producen durante erupciones explosivas. Estas avalanchas se mueven rápidamente sobre los flancos de los volcanes. ¿Sí? Aquí esta es una foto de un volcán en Indonesia. Aquí vemos la nube de ceniza, la columna que está subiendo, pero también hay estas avalanchas que están bajando sobre los flancos del volcán. Este es el volcán Tungurahua, está ocurriendo lo mismo a una escala más pequeña. ¿Qué características tienen estas avalanchas? ¿Sí? Son bastante rápidas, tienen velocidades mayores a 50 kilómetros por hora, incluso a veces mayores a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, que pueden recorrer estas distancias en pocos minutos. La temperatura que tienen estos flujos es muy alta, ¿sí? Temperaturas son superiores a los 300 grados centígrados. La extensión típica, sí, el alcance que tienen estos flujos generalmente es bajo. Eso quiere decir que es muy raro, por ejemplo, que un flujo piroclástico del Cotopaxi se vaya mucho más allá de la laguna de Limpopungo. Son capaces, sí, ese es el principal problema, estos flujos son capaces de derretir enormes volúmenes de glaciar en pocos minutos. Y obviamente los flujos piroclásticos ocurren solamente durante fases eruptivas grandes. Algo muy importante es saber que no se puede predecir la ocurrencia de estos flujos, ¿sí? No podemos saber exactamente en el momento en que van a ocurrir. Mediante el monitoreo estamos observando que existe una probabilidad alta de que un volcán como el Cotopaxi entre en una fase eruptiva grande, entonces también es solamente probable que estos flujos se formen. Los flujos piroclásticos en los mapas de amenazas volcánicas del Cotopaxi están restringidos de estas zonas de color rosado. ¿Cómo interpretar esta mancha de color rosado? No hay que interpretarle como que en el caso de que erupcione el volcán, toda esta zona va a ser afectada por flujos piroclásticos. Esa no es la manera de interpretar. Esto simplemente debe interpretarse como que en caso de que ocurra una erupción grande del Cotopaxi, estas zonas tienen mayores probabilidades de ser afectadas por estos flujos. ¿Qué son los lahares? Los lahares son mezclas de agua con materiales rocosos de origen volcánico. Y estas mezclas de agua con estos materiales fluyen por los drenajes que nacen de los volcanes. Es decir, simplemente son aluviones, ¿sí? Pero aluviones que se generan en los volcanes. Aquí vemos dos ejemplos. Fíjense en esta fotografía de aquí. En este flujo vienen flotando estos bloques, son rocas, ¿sí? Son rocas que vienen flotando debido a la energía y a la densidad que tienen estos flujos.
Las velocidades que tienen los lahares son de entre 20 y 80 kilómetros por hora. Los espesores que dejan los depósitos de estos lahares pueden tener desde pocos hasta decenas de metros. Esto es lo que quiero mostrar con esta fotografía de un antes y después, ¿sí? Este techo es lo que se ve aquí, ¿sí? Esta zona fue cubierta con un lahar inundada. Es probablemente el mismo aspecto que tenía esta fábrica que se ve en estos restos, estos vestigios de esta fábrica que se ve a la entrada de la ciudad de La Tacunga, que está al borde del río Putuchi. Es muy probable que el aspecto que haya tenido sea muy similar a esto en el año de 1877. Los lahares están confinados a los drenajes, pero pueden desbordarse si su caudal excede la capacidad del drenaje, ¿sí? Y además, la peligrosidad importante es que pueden alcanzar zonas muy alejadas de los volcanes debido a que son transportados por el agua, ¿sí? Este es un esquema simplemente de cómo se forman los lahares del Cotopaxi, y el principal problema es que los lahares que se forman ocurren cuando flujos piroclásticos transitan por encima del glaciar del volcán, y eso produce que cantidades gigantescas de agua se formen en un tiempo muy corto, ¿sí? Estas cantidades gigantescas de agua se forman y se mezclan con el mismo flujo piroclástico y dan lugar a estos aluviones que nosotros desconocemos como lahares. Las zonas de amenaza por lahares en el volcán Cotopaxi, bueno, este es solamente un acercamiento. El mapa de amenazas por lahares está disponible en nuestro sitio web, o tal vez algunos de ustedes ya lo hayan consultado en ejemplares en papel. Están marcados con colores grises. ¿Cómo interpretar, por favor, sí, cómo interpretar estas zonas pintadas de color gris? No tenemos que interpretarles que necesariamente en caso de que erupcione el Cotopaxi, estas zonas van a ser afectadas, ¿sí? Solamente si es que el volcán Cotopaxi entra en erupción, y solamente si es que ocurre una erupción tan grande que se formen flujos piroclásticos, entonces en ese caso, estas zonas tienen mayores probabilidades de ser afectadas por esos flujos, por los lahares. Los límites que están marcados en los mapas para las zonas de amenaza por lahar no son límites estrictos, son solamente referenciales, ¿sí? No quiere decir que una casa que está ubicada a la izquierda del límite está fuera de peligro, ni que necesariamente una casa que está ubicada a la derecha del límite va a ser destruida, ¿sí? Estos mapas no predicen el futuro, sirven simplemente para hacer una planificación en caso de que estas amenazas se vuelvan a presentar. Entonces, el resumen de esta primera parte de mi charla: ¿por qué nos preocupa el volcán Cotopaxi? Sí, nos preocupa primero porque desde mediados de abril del año 2015 el Cotopaxi viene mostrando una actividad muy anómala en algunos de los principales parámetros monitoreados. Y en segundo lugar, nos preocupa también el Cotopaxi porque dos de los fenómenos volcánicos amenazan a la ciudad de La Tacunga, ¿sí? Estos son las caídas de ceniza que mencionamos antes y los lahares. La segunda parte de mi charla es sobre la evaluación de la amenaza volcánica y la gestión del riesgo, ¿sí? Esto es para explicar un poco cuál es nuestro trabajo como Instituto Geofísico, cuál es nuestra labor, ¿sí? Entonces, la evaluación de la amenaza volcánica en el Ecuador es una de las principales tareas que han sido oficialmente encomendadas al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional por el Estado ecuatoriano. Esta tarea nosotros la venimos realizando de manera ininterrumpida desde el año de 1983. La evaluación de la amenaza volcánica se realiza para dos perspectivas de tiempo que tienen su propia utilidad, ¿sí? Y esto no es algo que nosotros no hayamos inventado o que solo se aplica aquí en el Ecuador, sino que así se hace en todos los países que están expuestos a amenaza volcánica. Evaluamos la amenaza volcánica para el largo plazo, es decir, para los próximos años y las décadas, y evaluamos la amenaza volcánica para el corto plazo, es decir, para los próximos días y para los próximos meses. La amenaza
La evaluación de amenaza a largo plazo, es decir, para los próximos años o las próximas décadas, consiste esencialmente en preparar mapas de amenaza volcánica o mapas de peligros. Y estos mapas deberían servir y ser utilizados para la planificación territorial. ¿Sí? Para su información, el primer mapa de amenazas del Cotopaxi fue publicado en el año de 1987. Y este, que tal vez algunos de ustedes lo conocen y que se está manejando actualmente, fue publicado en el año 2004. Actualmente estamos preparando una nueva edición que, bueno, será bastante similar a esta que está presentada aquí. ¿Cómo se prepara un mapa de amenazas o un mapa de peligros volcánicos? Sí, se deben seguir estos 4 pasos principales. ¿Sí? El primero es hacer un estudio de la historia escrita del volcán. En segundo lugar, se debe hacer un estudio del desarrollo geológico del volcán. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque no siempre la historia escrita nos dice todo lo que puede hacer un volcán. ¿Sí? La historia escrita, incluso hay volcanes que nunca han erupcionado, que nunca ningún hombre les ha visto erupcionar y que no sabemos cómo se comportan. Entonces lo único que nos queda es ir a estudiar la geología del volcán. De ahí vamos a obtener estas informaciones, conocer cómo son las erupciones, qué son los fenómenos que típicamente se presentan en un volcán. Una vez que conocemos eso, ¿sí? Conocemos cuál es la extensión de estos fenómenos, cuáles son, qué tan seguido ocurren, etc., debemos hacer una simulación de los escenarios eruptivos que nosotros hemos identificado en el volcán, cuáles son los más típicos. ¿Sí? Estos se realizan mediante programas computarizados que nos permiten, entre comillas, sí, por favor, esto que sea claro, permiten, entre comillas, simular procesos eruptivos, ¿sí? Y esto con el fin de empezar a identificar zonas que pueden ser potencialmente afectadas. Entonces, con las informaciones que nosotros tenemos, se hace una síntesis de los resultados que son presentados en forma de los mapas. 2 cosas importantísimas respecto a los mapas de amenazas. Lo primero, un mapa de amenazas es un mapa de probabilidades, no es un mapa de certezas, no es un mapa de predicción del futuro, es solamente algo que nos indica probabilidades. ¿Sí? ¿Probabilidades de qué? Probabilidades de ocurrencia de ciertos fenómenos volcánicos en ciertos sitios. Y segunda cosa, los mapas de amenaza volcánica presentan los escenarios eruptivos más significativos o más grandes, ¿sí? No presentan los más comunes. Es decir, en este mapa del Cotopaxi está presentado un escenario eruptivo muy grande, ¿sí? Repito, eso no significa que eso vaya a ocurrir en el futuro, pero está presentado de esa forma justamente para que nosotros nos preparemos para lo peor, ¿sí? Para eso sirven estos mapas. No se presentan aquí las cosas de erupciones más pequeñas, ¿sí? De las que probablemente son las más comunes en el Cotopaxi, sí, erupciones pequeñas, sino solamente de los escenarios más grandes, con el fin de que nos ayuden a prepararnos mejor para el futuro. ¿Qué es la evaluación de la amenaza en el corto plazo? Una vez que nosotros hemos reconocido la potencial amenaza de un volcán, es necesario monitorearlo. ¿Sí? ¿Para qué? Con el fin de conocer su comportamiento día a día y así identificar los cambios que puedan presentarse antes de una nueva etapa eruptiva. El monitoreo volcánico se basa en un principio muy simple, ¿sí? En algo muy simple, en una idea básica muy sencilla. Para que haya una erupción volcánica es necesario que un magma llegue a la superficie, ¿sí? Y para que el magma llegue a la superficie es necesario que se transporte desde una zona más profunda. Este proceso de transporte de magma desde una zona profunda hasta la superficie de la Tierra es un proceso lento, ¿sí? Y que además a veces y que siempre provoca cambios físicos y químicos en las cercanías del volcán, en los alrededores del volcán. Estos cambios físicos y químicos es posible identificarlos y medirlos mediante una gran variedad de técnicas, y eso es monitorear el volcán. ¿Para qué medir esos cambios físicos y químicos? Para anticiparnos a la llegada de un magma a la superficie, es decir, para anticiparnos a la ocurrencia de una erupción. Esta es la red de monitoreo que nosotros tenemos en el volcán Cotopaxi.
Sí, aquí está el volcán Cotopaxi. Igual por aquí, un poquito abajo para referencia, está la ciudad de Mulaló. Y aquí está el cráter del volcán. Cada una de estas marquitas de diferentes colores que está puesta en este mapa representa un instrumento de monitoreo que está utilizando alguna técnica para medir algo que nos permita reconocer ese ascenso de magma. ¿Sí? Entonces, el Instituto Geofísico monitorea los siguientes parámetros en el Cotopaxi. La actividad sísmica, eso fue lo que les enseñé al principio, estos histogramas. La deformación de los volcanes, en el caso del Cotopaxi también lo vigilamos. Las emisiones de gases, específicamente de este gas que es el dióxido de azufre. La temperatura superficial. Señales de infrasonido, bueno, estas son útiles solamente una vez que el volcán ha empezado a erupcionar, pero nosotros ya las tenemos instaladas para que nos ayuden a ver cómo progresan las erupciones si es que ocurren. El campo gravitatorio, que se lo realiza ocasionalmente. Y por último, ocurrencia de lajares. Eso es algo que nosotros también monitoreamos en el volcán Cotopaxi con estas estaciones que están puestas aquí en color azul. Son estaciones que nos permiten observar la ocurrencia de lajares. ¿Para qué sirven estos datos? Estos datos son valiosísimos, son muy importantes, nos sirven para hacer las siguientes cosas. En primer lugar, nos permiten obtener informaciones sobre el Cotopaxi en tiempo real, ¿sí? Es decir, la transmisión y recepción de los datos es instantánea. En el momento en que ocurren, nosotros los estamos observando en el Instituto Geofísico. Segunda cosa importante, estos datos nos sirven para crear series de tiempo que nos ayuden a identificar niveles de base, anomalías, periodos de reactivación y progresión de las erupciones. Es lo que les enseñé al principio, igual, estos histogramas que nos permiten ver largos periodos de tiempo, ahí nosotros podemos identificar niveles de base, anomalías y actualmente estamos, parece, identificando un periodo de reactivación. Tercera cosa, realizar interpretaciones sobre los cambios que ocurren en el interior del volcán. Esos datos nos sirven para eso. Y por último, esos datos de estas redes de monitoreo también nos sirven para preparar escenarios sobre la actividad futura del volcán. ¿Qué es el riesgo? Sí, el riesgo matemáticamente definido es esto, ¿sí? El riesgo es esta letra R, ¿sí? Es igual a esta ecuación. Es la multiplicación del nivel de la amenaza multiplicado por el nivel de la vulnerabilidad y dividido para el nivel de preparación de la población en este caso, ¿sí? ¿Cómo entender esto? ¿Sí? Solo por ponerles algo con números para que entendamos. Supongamos que estos tres factores, la amenaza, la vulnerabilidad y la preparación, los podemos medir en una escala de 1 a 10. ¿Sí? Amenaza en nivel 1 es baja amenaza y 10 es alta amenaza. Vulnerable, 1 es cuando somos poco vulnerables y 10 es cuando somos muy vulnerables. Y lo mismo para la preparación, 1 es cuando estamos poco preparados y 10 es cuando estamos muy preparados. Supongamos el peor escenario posible es cuando la amenaza es alta, la vulnerabilidad es alta y el nivel de preparación es bajo. ¿Sí? En estos números que yo les puse antes, haríamos la multiplicación 10 por 10 dividido para 1, riesgo igual 100. ¿Sí? Ese es el peor escenario posible. Solo para que sea claro voy a definir estas tres variables. ¿Sí? La amenaza, ¿qué es una amenaza? Yo en esta exposición he hablado muchas veces de lo que es una amenaza. Ahora la voy a definir claramente para que sea, espero que eso quede muy claro también. Una amenaza es simplemente un fenómeno natural que puede provocarnos un daño. La vulnerabilidad es nuestra propia propensión o nuestro grado de exposición a que dicho evento o fenómeno nos afecte. Y finalmente, la preparación, obviamente, es nuestro grado de conocimiento sobre la amenaza y sobre cómo evitarla. Regresemos a nuestra ecuación y para entender esto vamos a utilizar un ejemplo de una enfermedad. Una enfermedad es una amenaza y nosotros podemos tener el riesgo de contagiarnos de una enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla. ¿Sí? La fiebre amarilla es una enfermedad que existe en el oriente ecuatoriano.
Si es que nosotros fuéramos al oriente ecuatoriano, ahí la amenaza, que es la enfermedad, la fiebre amarilla, existe y es alta. ¿Qué tan vulnerables podemos ser a la fiebre amarilla? Podemos ser muy vulnerables, pero también podemos ser completamente invulnerables. ¿Cómo? Si nos vacunamos. Si nosotros estamos vacunados contra una enfermedad, nuestra vulnerabilidad es cero, ¿sí? Y aunque esa amenaza exista, vemos que multiplicado por cero, el riesgo es cero, ¿sí? Esto es un ejemplo en el que nosotros no somos vulnerables a una amenaza. No importa si estamos o no preparados, no importa cuál sea el nivel de la amenaza, nosotros no somos vulnerables porque estamos vacunados. ¿Qué sucede en el caso de otra enfermedad para que veamos cómo se juegan las otras variables? Pensemos en el dengue, ¿sí? El dengue es una enfermedad que no tiene vacuna, ¿sí? Entonces, nunca en el caso del dengue la vulnerabilidad va a ser cero, porque no existe una vacuna. Entonces, ¿qué hacer para reducir el riesgo en el caso del dengue? La primera opción es reducir la amenaza, ¿sí? Es atacar a la amenaza, atacar a la enfermedad mismo. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con programas de fumigación, por ejemplo, que son típicos en la costa, ¿no es cierto? Cuando se fumiga para que no crezca el mosquito que transmite la enfermedad, lo que se está haciendo es atacarle a la amenaza misma. Cuando nos dicen, si es que va a una zona donde hay dengue, protéjase con un mosquitero en la noche, esas cosas son medidas de reducción de vulnerabilidad, ¿sí? Y la preparación es que nosotros conozcamos que esas cosas se pueden hacer y que nosotros conozcamos que estamos expuestos a la amenaza. Ahora, regresemos, sí, y espero que haya servido este largo tiempo de haber hablado de enfermedades. Regresemos al caso del volcán, ¿sí? Y empecemos a ver cómo son estas variables. ¿Cuál es la amenaza en el caso del Cotopaxi? La amenaza aquí en la ciudad de La Tacunga, al menos, son los lahares y las caídas de ceniza. ¿Es posible reducir el nivel de amenaza? Sí, esto es algo que ha dado mucha discusión últimamente, ¿sí? En principio, y esto quiero ser muy claro, o teóricamente hablando, sí es posible reducir el nivel de la amenaza, ¿sí? Es decir, hacerles más pequeños a los lahares, de alguna manera, que son la principal amenaza. Sí se puede hacer en teoría, ¿sí? En otros países se utilizan técnicas como esto que está presentado aquí, se hacen diques que sirven como especies de cernideras, que ayudan a reducir el volumen, ayudan a reducir la energía que tiene un lahar, ¿sí? Estas técnicas de reducción de la amenaza, de reducción del tamaño del lahar, han tenido un éxito solamente relativo, ¿sí? Hay muchos ejemplos en el mundo en el que estas estructuras han fallado en su misión de realizar esto, de reducir la amenaza. En el caso del Ecuador nunca se han probado, principalmente por un motivo. Estos diseños que nosotros observamos en estos ejemplos que existen en el mundo, siempre han sido hechos para lahares de tamaños muy modestos, para lahares pequeños, ¿sí? Para nada, nunca se ha intentado hacer algo tan grande para contener o reducir el tamaño de lahares tan grandes como los que podría generar el Cotopaxi. Entonces, ahí nos volvemos a hacer esta pregunta, ¿sí? ¿Es posible reducir la amenaza? Sí es posible, pero requeriría muchos estudios muy serios y la realización de obras civiles que muy probablemente serían costosas y bastante largas de hacer, ¿sí? Insisto, eso sí se puede realizar, pero mientras no existan estas obras, que de todas maneras no reducen, no le eliminan a la amenaza, ¿qué es lo que nos queda? Es trabajar en los otros factores de la ecuación. Reducir la vulnerabilidad es algo que es de lo que más debemos trabajar, ¿sí? Ante la incertidumbre de que estas estructuras de retención de lahares puedan construirse y ni siquiera que funcionen en caso de que se construyan, el mejor camino que tenemos es reducir nuestra vulnerabilidad,
¿sí? Hacerle más pequeño a esto. ¿Cómo se hace eso? Lo principal es conocer el mapa de amenazas del volcán y viendo ese mapa y entendiéndole bien qué significa, hacernos estas preguntas, ¿sí? Primero, ¿a qué amenazas estoy expuesto? En el caso de la ciudad de Latacunga son los lahares y las caídas de ceniza. Y entendidas esas amenazas, preguntarnos, ¿dónde vivimos respecto a esas amenazas? Esto de simplemente conocer qué tan vulnerables ya somos, ya es un paso adelante en este proceso de reducción de vulnerabilidad. La preparación de la comunidad era el último factor de la ecuación. Les dije, esto está íntimamente relacionado con la reducción de la vulnerabilidad. La preparación de la comunidad implica que todos ustedes y nosotros también, ustedes como población y nosotros como técnicos científicos encargados de estudiar los volcanes, todos debemos participar en acciones que sirvan para la reducción de vulnerabilidad, como por ejemplo, el desarrollo y la implantación de sistemas de alerta temprana, ¿sí? Debemos participar en la definición de zonas seguras y de señalética. Organización, nuestra propia organización. Nosotros somos los primeros responsables de nuestras vidas, entonces empecemos por granitos, ¿no? Granitos de arena, preparar nuestros planes familiares y también obviamente participar en simulacros si es que, o en el momento en que ellos se vayan a realizar, ¿sí? Entonces, la gestión del riesgo, ¿sí? En realidad es trabajar con el objetivo de realizar estas dos acciones principales. Primero, minimizar la amenaza y la vulnerabilidad y maximizar la preparación de la población. Esta es la última parte de mi charla, ¿sí? Y les voy a presentar un ejemplo de un sistema de alerta temprana. Para abreviarle le voy a llamar SAT, ¿sí? Es un sistema de alerta temprana. Y les voy a presentar el caso de un sistema de alerta temprana que funcionó en el Tungurahua. Esto nosotros ya lo hemos presentado en muchos sitios anteriormente, sobre todo en el Valle de los Chillos, y siempre hemos tenido la percepción de que el auditorio piensa por algún motivo que lo que es aplicable en el volcán Tungurahua no es aplicable en el volcán Cotopaxi. Entonces les pido que no piensen así, ¿sí? El volcán Tungurahua obviamente no es exactamente lo mismo que el volcán Cotopaxi. Los fenómenos que ocurren no son exactamente los mismos, las escalas no son las mismas, pero las lecciones, los pasos principales que se deben realizar para reducir la vulnerabilidad, para hacer estos sistemas de alerta temprana, las piezas básicas sí son las mismas. ¿Cuál es el problema en el volcán Tungurahua? ¿Sí? Aquí está el volcán Tungurahua, aquí está el cráter. Estas son unas quebradas que bajan desde muy arriba del volcán y que transportan lahares. Los lahares en el volcán Tungurahua se forman en estas zonas altas cuando llueve, ¿sí? Cuando llueve solamente. ¿Qué pasaba con estas quebradas? Bajan llevando lahares y interceptan infraestructuras como esta carretera que está aquí, es la carretera que lleva a la ciudad de Baños. Al ocurrir un lahar, lo que sucedía es que el lahar le atravesaba la carretera y podía poner en riesgo la infraestructura misma, pero también la vida de las personas que estaban transitando por ahí. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Sí? Ese problema tiene una solución técnica que es preparar un sistema de alerta temprana, que en este caso fue diseñado para el caso del Tungurahua. ¿En qué consistía eso? Principalmente consistía en instalar en zonas altas del volcán instrumentos de detección de lahares que nos iban a avisar cuando un lahar esté transitando por aquí, por estos puntos, con el fin de que el tiempo que le tome al lahar en pasar frente a nuestro detector hasta llegar a la zona de afectación, podamos ejecutar una acción que nos reduzca nuestra vulnerabilidad, podamos ejecutar un plan de emergencia que nos ayude a evitar que el lahar nos impacte. ¿Qué instrumentos utilizamos nosotros para detectar lahares? Son unos instrumentos sísmicos, ¿sí? Unos instrumentos sísmicos que lo que hacen es aprovechar las vibraciones que generan los lahares al pasar por un sitio
generan ondas sísmicas, nosotros las detectamos con eso en tiempo real, y eso nos permite identificar la ocurrencia de un lajar. Esto, para que lo vean, es una de estas estaciones de detección de lajares que está instalada en el volcán Cotopaxi, ¿sí? En el volcán Cotopaxi desde el año 2002, y en el Tungurahua están desde el año 2000, ¿sí? Esto ya existe en el Cotopaxi, por si acaso. Bueno, aquí un esquema de cómo funcionan. Este es un cauce normal de una quebrada con el río que está fluyendo. El río también produce una señal sísmica, pero es una señal sísmica pequeña, ¿sí? Cuando baja con un lajar que trae piedras y lodo, la señal sísmica que produce es grande. Esa diferencia es la que nosotros nos permite identificar que está ocurriendo un lajar. Entonces vamos a ver un ejemplo de un lajar específico en el volcán Tungurahua para que vean cómo operó el sistema de alerta temprana, ¿sí? Fue el 23 de abril del año 2005 y los sucesos que les voy a contar es en un orden cronológico, ¿sí? Y espero, fíjense en las cosas, fíjense en los actores que van a participar y en las decisiones y comunicaciones que se van a realizar. Entonces, ese día, el 23 de abril del 2005, a las 6:42 de la tarde, los vigías del volcán y el personal del Instituto Geofísico reportaron que ocurría lluvias en el volcán. ¿Por qué se hacía esto? Porque nosotros, como les dije, sabemos que los lajares en el Tungurahua se forman cuando llueve. Casi 3/4 de horas después, a las 7:25, los vigías del volcán y el personal del instituto confirmaron que había lluvias en el volcán. Es decir, mientras más lluvias ocurren, también más aumenta la probabilidad de que se formen lajares. Entonces, nos poníamos más alertas también a nuestro sistema de monitoreo. Pocos minutos después, a las 7:47, el sistema de monitoreo y esos instrumentos que les enseñé antes ya nos dijeron que había valores anómalos en la quebrada de La Pampa. En ese momento que nosotros vimos estos datos que vienen del sistema de monitoreo, lo que hicimos fue comunicar a la Defensa Civil que es muy probable que ocurra un lajar en esa quebrada. 2 minutos después, la Defensa Civil decidió ejecutar el plan de emergencia, que era simplemente cerrar la carretera a la altura de la quebrada de La Pampa, y se envió a los responsables de ejecutar ese plan. 5 minutos después, a las 19:54, 7:54 de la noche, el sistema de monitoreo nos confirmó valores anómalos, ¿sí? Se seguían observando valores anómalos y nosotros lo que hicimos fue comunicar a la Defensa Civil que es casi seguro que está bajando un lajar por esa quebrada y que en vista de los valores que registramos es probable que sea un lajar grande para el caso del Tungurahua. Unos pocos minutos después, la Defensa Civil nos comunicó que ya habían conseguido cerrar la carretera para la circulación, ¿sí? A las 8:02 de la noche. A las 8:06 de la noche, la Defensa Civil nos comunica que el lajar ya llegó a la carretera, ¿sí? A las 8:10 de la noche, la Defensa Civil comunica que el lajar ya le ha cubierto totalmente a la carretera, ¿sí? No importaba, la carretera ya había sido cerrada, se había ejecutado este plan de emergencia y este sistema de alerta temprana había funcionado, ¿sí? Sí, fíjense, bueno, en los tiempos, en las acciones que cada hace, las cosas que se ejecutan, todo eso es parte del sistema de alerta temprana. Después vamos a volver a ver esto desde una forma de un esquema. Bueno, al día siguiente, este es el aspecto que tenía la quebrada en la carretera. Había un tractor limpiando. Mientras se realizaban estas limpiezas, se utilizaba una vía alterna que habían preparado los baneños con el fin de que el tránsito por esta carretera no se interrumpa completamente. Esto ahora lo vamos a poner en un esquema, ¿sí? Que es un esquema de cómo funciona este sistema de alerta temprana y en el que vamos a ver cuáles son las partes principales, ¿sí? En un sistema de alerta temprana existe un periodo de prealerta, ¿sí? En el caso del Tungurahua eran las lluvias, porque las lluvias dan lugar a lajares de ahí, ¿sí? Ese periodo de prealertas podía durar horas o minutos, dependiendo de cuánto llueve. En el momento en que el sistema de monitoreo registra alguna anomalía, en ese momento se hace una comunicación. La comunicación, como ustedes vieron, es algo muy rápido, tarda menos de 1 minuto
Y la autoridad a cargo, que en ese tiempo era la Defensa Civil, también tomaba una decisión que era instantánea. La decisión era simplemente de enviar la orden de ejecución del plan de emergencia. Esta comunicación igual era muy corta, se tardaba menos de un minuto, y luego venía la parte principal, que era la ejecución de ese plan. Ese plan tenía que ser ejecutado en menos de 15 minutos. La persona que estaba encargada de cerrar la carretera tenía que salir de Baños, llegar a la zona de intersección, a la zona de interés, y cerrar la carretera en menos de 15 minutos para que no haya problemas con el AJAR. Este esquema puede ser aplicado para cualquier sistema de alerta temprana, ¿sí? Las cosas que se hacen aquí, esas son las que pueden cambiar, pero el esquema general siempre puede funcionar, ¿sí? Entonces, con este sistema de alerta temprana, el porcentaje de aciertos fue superior al 90%, ¿sí? En más del 90% de las ocasiones que hubo lajares, acertamos, ¿sí? Dijimos, ahí está ocurriendo un lajar y fue verdad. El tiempo promedio entre el momento de detección del lajar y su llegada a la carretera fue de 14 minutos. Ese era el objetivo que tenía para la ejecución del plan de emergencia, ¿sí? Más o menos 14 minutos. La gran mayoría de los lajares que se detectaron provocaron algún daño material, pero ese daño casi siempre fue solamente el corte de la carretera. Esta interrupción del tráfico era el principal daño al material. Nunca se registraron fatalidades, y eso es lo principal. Entonces, ¿cómo pasar esta experiencia al caso del Cotopaxi? ¿Sí? Al caso del Cotopaxi aparecen varias preguntas obvias, ¿no? En el caso del Cotopaxi, ¿cuál sería la prealerta? ¿Sí? El sistema de monitoreo ya está instalado, actualmente lo estamos reforzando, esto ya existe. Este sistema de comunicación de la alerta a la autoridad a cargo, este sistema también, la orden de ejecución del plan de emergencia, ¿cómo se van a hacer estas cosas? Entonces, para responder esas preguntas, tener algunas ideas preliminares que son importantes de seguir pensando. Bueno, esto de la definición de la prealerta es deber nuestro del Instituto Geofísico. ¿Cuándo nosotros vamos a estar más atentos del sistema de monitoreo? ¿Sí? Esto cuando el monitoreo nos sugiera que se acerque una fase eruptiva grande. Como les dije, los lajares grandes solo se forman en fases eruptivas grandes, y entonces cuando nosotros consideremos que una de esas es muy probable, también vamos a estar con este equipo de monitoreo permanentemente vigilado. Esta comunicación a la autoridad a cargo seguramente se realizará por un medio automático, por un canal exclusivo. La autoridad a cargo, ¿cómo va a dar la orden de ejecución del plan? Existen varias alternativas para hacer eso, decir que se ejecute el plan de emergencia en caso de un lajar. Sirenas, mensajes de texto automáticos, anuncios en la radio y la televisión que aparezcan inmediatamente en el momento en que nosotros detectemos la amenaza ocurriendo. El plan de emergencia, hay autoridades que están preparando esto, pero por favor, piensen que el plan de emergencia, ustedes son actores principales y también debe venir de ustedes la preparación de esto, del plan de emergencia. Todos debemos participar en esto. Ahí están los instrumentos que están actualmente instalados en el Cotopaxi para vigilar los lajares, ¿sí? Que serían parte de este sistema de alerta temprana. Pero obviamente tenemos que tener diferencias mayores a tomar en cuenta. Diferencias mayores entre el Tungurahua y el Cotopaxi. Ahí obviamente les doy la razón en decir, no son el mismo caso y tenemos que tener en cuenta estas diferencias. Para el volcán Tungurahua se utilizaba un único sistema de alerta temprana para ambas quebradas. Es decir, que lo que les mostré yo al principio, se utilizaba en las dos quebradas, era lo mismo, las acciones a realizarse eran las mismas, el tiempo de reacción era el mismo, todo era igual, ¿sí? En el caso del volcán Cotopaxi, se deberán planificar diferentes sistemas de alerta para diferentes situaciones, ¿sí? El sistema para el drenaje norte no será necesariamente el mismo que para el drenaje sur o para el drenaje oriental. Van a tener sus diferencias por las complejidades propias de cada uno de los drenajes. Igual, el sistema de alerta temprana
Para las zonas urbanas, para las carreteras, para las zonas agrícolas, no va a ser el mismo. Las acciones a realizarse tendrán que ser ya específicas para cada caso. La señal de alerta, en eso quiero ser claro, la señal de alerta va a ser única. Para todos la misma en caso de que se presente el fenómeno, pero las acciones a realizarse tendrán que estar adaptadas a casos específicos. En el caso del volcán Tungurahua, en la quebrada de la Pampa, no era necesaria la evacuación de los habitantes. En el río Vascún a veces se realizaban evacuaciones de entre 20 a 50 personas que tenían que movilizarse distancias muy cortitas. Para el caso del volcán Cotopaxi, obviamente es algo distinto. El plan de emergencia tendrá que considerar que la evacuación será de probablemente grupos grandes de habitantes, ¿sí? Y sobre todo, eso es algo que se debe siempre considerar, la evacuación puede que sea temporal, pero también es posible que la evacuación tenga que ser permanente. El tiempo máximo para la ejecución del plan de emergencia en el caso del Tungurahua era de 15 minutos, ¿sí? En el caso del volcán Cotopaxi habrá grandes variaciones dependiendo de en dónde queramos aplicar nuestro sistema de alerta temprana. El tiempo de reacción que tengamos para la ciudad de Latacunga será completamente diferente del que tengamos para la población de Mulaló, ¿sí? Eso será ya para cada uno de los sitios específicos, habrá que definir eso. ¿Cuál será más o menos el tiempo de ejecución para realizar este plan de emergencia? Y por último, la más importante diferencia entre el Tungurahua y el Cotopaxi. Por el origen de los lajares, ¿sí? en el Tungurahua, y por la forma de la erupción del Tungurahua, el SAT del Tungurahua, este sistema de alerta temprana del Tungurahua, fue probado en situaciones reales muchas veces. Como les dije, en el Tungurahua cada vez que llovía había la probabilidad de que se forme un lajar. Entonces pudimos probar esto en muchas ocasiones. Le pudimos probar, mejorar, ver cómo funciona, qué nos sale bien, qué nos sale mal, etcétera, de tal manera que al final era algo casi rutinario y funcionaba como un reloj suizo, súper bien. En el volcán Cotopaxi, desgraciadamente es muy posible que no tengamos la oportunidad de probar esto muchas veces en situaciones reales, ¿sí? Porque les repito, los lajares no es que se van a formar a cada rato, solo se van a formar en caso de que haya erupciones grandes. Entonces, no es que vamos a tener decenas de erupciones grandes para probar esto, solo van a ocurrir en pocas ocasiones, así que tal vez no tengamos la oportunidad de probarlo en una situación real y por eso será necesario realizar simulacros. Con eso termina mi exposición y yo lo que quisiera es que ustedes se lleven solamente cuatro cosas principales en su cabeza. La primera cosa, el volcán Cotopaxi sí nos preocupa porque en el pasado ha tenido erupciones grandes, ¿sí? Que podrían repetirse, ¿sí? Y también nos preocupa porque el monitoreo que nosotros realizamos muestra una actividad muy anómala desde abril del 2015. No, repito, no quiero decir que esto necesariamente desemboque en una erupción, pero el hecho de que haya esta actividad muy anómala sí nos preocupa. Segundo, el monitoreo es la mejor forma de evaluar la amenaza a corto plazo. Es la mejor forma y para eso sirve. Y el monitoreo nos ayuda, ¿sí? Al evaluar la amenaza nos ayuda a reducir nuestra vulnerabilidad. Cuando nosotros conocemos qué está haciendo el volcán, entonces podemos tomar acciones para reducir nuestra vulnerabilidad y como vimos antes, al reducir la vulnerabilidad también reducimos nuestro riesgo.